Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, nosotros queremos seguir reflexionando ya con la cercanía del fin de año. ¿Cuáles son las fotografías más importantes de nuestra economía en el 2025? Y bueno, tenemos cosas malas como el problema del déficit fiscal, la baja tasa de crecimiento. Un crecimiento de 3%, si bien nos da cierto nombre en la región, es como se dice, el ciego, el tuerto es el rey del país de los cielos, porque ese 3% no nos sirve para reducir pobreza, es una tasa muy baja en general, para las necesidades de la economía del país. Pero una de las noticias más interesantes de nuestra economía es que este año va a haber un récord histórico de exportaciones. Más de 85.000 millones de dólares se van a exportar. Hay que recordar que hace 3 décadas no llegábamos ni a exportar ni siquiera 5.000, 6.000 millones de dólares. Es una cifra relevante que merece ser analizada. Y si bien es cierto, este volumen, este incremento en las exportaciones tiene que ver con precios de determinados commodities, porque significativamente en números de toneladas exportadas, las cosas no han cambiado significativamente. Merece analizarse este, este resultado de un país que, a pesar de sus problemas económicos, a pesar de sus problemas políticos, se ha convertido en un país exportador. Bueno, para hablar de estos temas, hemos convocado el día de hoy a Álvaro Díaz. Él es docente universitario, un experto en comercio exterior, y ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Álvaro, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor Andrés. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Me gustaría preguntarte, esta cifra se proyecta alrededor de 85.000 millones de dólares. Incluso algunos tienen cifras más optimistas, hablan de 100.000 millones de dólares. Pero, ¿qué significa, digamos, considerando la situación del modelo económico, este volumen de precio, esta cantidad en precios exportados? A ver, lo primero que creo que tendríamos que recordar es que estas cifras de éxito en las exportaciones y de hecho niveles que no tienen precedente en la historia del Perú se deben a políticas de Estado, ¿no? Luego de repente podemos detallar las etapas con las que hemos pasado, pero lo primero que hay que hacer es celebrar, ¿no? Y alegrarnos de que el Perú esté en esa senda, ¿no? Ahora, ¿cuándo empezó eso? Cuando realmente Perú dio un cambio, ¿no? Esto no se trata de los últimos 5 años, 10 años, 15 años, probablemente se trata de mucho antes. Nosotros veníamos desde los 70, ¿no? De la dictadura de Velasco Alvarado, los años 80, de un modelo de sustitución de importaciones que traía sobre todo la influencia de la CEPAL y, en fin, el debate económico de ese tiempo, ¿no? Entonces, los que hemos sido, por ejemplo, niños durante los 80, ¿no? Recordamos que en Perú había casi solamente un tipo de uniforme para el colegio, una sola o dos marcas de confecciones locales, la calidad era mala, la variedad no era ni remotamente la que se tiene hoy en los mercados del Perú. Entonces, se vivió los 70 y 80 en una situación prácticamente de prohibición del comercio exterior en términos de las importaciones, sobre todo para consumo final. Em, ya no voy a ir en detalle sobre lo problemático que es eso, pero sí, por favor. Claro, y digamos, cuando tú señalas que detrás de estos éxitos, primero, digamos, resaltemos lo positivo, ¿no? Porque también Sí. hay cosas negativas, ¿no? Cuando tú señalas que hay una política de Estado detrás de esto, estás refiriendo a una política de Estado que se expresa en los 22 TLCs que tenemos actualmente, que se expresa en una política en la que se han mantenido aranceles bajos en general, ¿no? Todo esto tiene que ver. Y finalmente,
una política de Estado también ha habido, bueno, eso deviene de la Constitución, ha habido en el tema del BCR, ha habido en el tema de puertos. De eso estamos hablando. Por supuesto. Y a ver, ¿qué es lo que pasó, no? Al final de toda esa terrible época, 70 y 80, el país estaba realmente destruido económicamente, eso hay que decirlo en crudo. Entonces, durante los 90 hay un programa de reformas que hace Jorge Camet, Carlos Boloña y una serie de especialistas, algunos ya no están con nosotros, em, y dentro de esas reformas viene la integración de Perú a la Organización Mundial de Comercio durante los 90. Eso ya implicaba reducir los aranceles, es decir, los impuestos que cobramos en frontera a los bienes importados, a cierto nivel que el que acuerdan todos los países en la organización. Eso pasó en los 90, pero luego en los años 2000, ya en las administraciones Toledo y García, lo que se decide es primero, promover un área de libre comercio en las Américas que no tiene éxito, porque principalmente Argentina, Brasil la bloquean. Pero luego, ya, digamos, si terminada esa experiencia o ese intento, Perú decide avanzar por su cuenta, profundizar su integración con los principales mercados de exportación que ya tenía y que los tenía que asegurar. Entonces, empieza con Estados Unidos. Y de ahí vienen efectivamente los acuerdos de libre comercio ya acumulados en esos años que tú mencionas. Y digamos, lo que nos permite señalar hoy día que más del 80% de nuestro comercio exterior, si no me equivoco, no sé si esa es la cifra exacta, está respaldada por estos famosos IDLCs, ¿no? Sí, es más de 86%, sí. ¿No? Digamos, y en ese sentido, el Perú es una de las economías más abiertas de la región, junto Sin con, duda, sin duda. ¿no? Estamos en la cifra correcta. Ahora, una, un tema central. Cuando un país, el Perú, digamos, esos 85.000 millones de dólares significaría un tercio o aproximadamente se acerca a un tercio del PBI del Perú. El PBI del Perú está en 300.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso para una economía como moderna, para los países que han alcanzado el desarrollo? Tener casi un tercio del PBI en exportaciones. Lo que, claro, siempre se mide, digamos, la participación del comercio exterior, importaciones y exportaciones sobre el PBI para identificar pues cuánto significa el comercio exterior para el país. Y esa proporción, efectivamente, como tú dices, ha ido aumentando. Y ha ido aumentando, ¿por qué? Porque el Perú ha tenido un panorama claro respecto de relativamente las reglas y la forma como se puede comerciar desde Perú y hacia Perú. Desde que empiezan los tratados de libre comercio a tener vigencia, el primero empezó con Estados Unidos en el año 2010. Agencia, sí, primer día de funcionamiento, que ya puede llegar un embarque a Perú o salir hacia Estados Unidos libre de aranceles de ciertos productos, ¿no? Entonces, desde ese día, ya los operadores de comercio, navieras, inversionistas en puertos, por supuesto, productores en ambos países, tenían un panorama claro sobre el costo de oportunidad de su inversión. ¿Cuánto cuesta, cuán seguro es en Perú iniciar un proyecto? Y entonces, inversionistas de prácticamente todos los países alrededor y muchos extranjeros han invertido en proyectos que están relacionados con el comercio exterior o con la producción para comercio exterior. No olvidemos también, Víctor Andrés, y eso es una cosa que nosotros, cuando negociábamos los tratados desde el Ministerio de Comercio, cuando éramos funcionarios, eh, comentábamos en los debates que hacíamos en provincias. No solamente exporta la empresa que vende finalmente el espárrago, la uva, la confección, sino que detrás de todo, de este producto, hay toda una cadena de servicios que se aplican, ¿no? Exporta el que hace la caja, el que hace la bolsa, el biólogo que controla, ¿no? En campo alguna plaga o alguna enfermedad o previene, el vigilante que cuida el campo, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha gente que tiene trabajo indirecto vinculado al sector exportador. Por eso es que siempre yo creo que subdimensionamos, ¿no? El aporte que tiene en términos de empleo también el sector. ¿Por qué?
Claro, cuando uno ve los reportes del BCR, como el que salió en octubre, tenemos un 50% explicado por el comercio de servicios. Mm, Pero en esos servicios hay bastantes que están dedicados eventualmente a dar servicios precisamente a empresas exportadoras. claro. Ahora, ya me gustaría entrar, porque digamos, así como tenemos el BCR, tenemos los puertos, tenemos el comercio exterior. Sin embargo, el Perú es como un gigante o un proyecto de gigante amarrado con cadenas, ¿no? Y me gustaría empezar a conversar sobre los problemas de nuestras exportaciones, a ver un poco, sin necesidad de ir en contra de la celebración de esta cifra. Por supuesto que La mayor cantidad de esta exportación, Álvaro, es precios, ¿no es cierto? No hay un incremento significativo de toneladas exportadas. así es, eso es verdad, eso es verdad. Es decir, hemos tenido años en el pasado próximo, ¿no? En donde ha habido más volumen, digamos, ¿no? Vamos a decir, en oro, ¿no? A diferencia de otros años, en 2018, por ejemplo, ¿no? Fue el tope, ¿no? Este año va a haber menos volumen exportado, pero por los términos de intercambio vamos a haber vendido más, es decir, eh, facturado más valor, ¿no? Entonces, eso es bueno, pero ¿qué cosa nos dice esta diferencia o este detalle cuando miramos de cerca? Nos dice que nosotros a 2025, si hubiéramos trabajado en cosas desde antes, vamos a decir desde 2011, mediados, habríamos podido estar de repente en el doble de esta cifra. O sea, ahorita podríamos estar en 160.000 millones de dólares exportadas. Imaginemos que, por ejemplo, ¿no? Tuviéramos activos en este momento el proyecto Conga, el proyecto Michiquillayo, Galeno, cualquiera de los dos, Tía María, ¿no? Santana en Puno, que se detuvo en el 2011. Imaginemos 4 o 5 operaciones de esas. Por supuesto que podríamos estar, algunas polimetálicas, ¿no? Por supuesto que podríamos estar en esa cifra o más, ¿no? En valor y en volumen, por cierto, más. Entonces, importa el volumen también, porque eso implica que hay proyectos en todo el país o en más puntos del país, ¿no? Y yo creo que no es casualidad, y aquí voy a decir algo de repente eh, políticamente incorrecto, pero no es casualidad que los adversarios, los enemigos de la inversión privada en el Perú hayan apuntado a la minería y a la agroexportación desde los años 2010. ¿Por qué? Porque estas son actividades que tienen su centro de actividad en lugares en donde de repente antes no había mucha oportunidad y el cambio en niveles de ingreso y mentalidad cuando tiene éxito un proyecto de esos, es muy fuerte. Entonces, ya es una, hemos decir, es una realidad que puede afectarle a cierto tipo de político, a cual, al que tiene un discurso que cala más en la gente que tiene bajo ingreso, etcétera, ¿no? A ver, y digamos, si tuviéramos que enumerar, ¿no es cierto?, los problemas que, digamos, las agroexportaciones parecen reproducir esa separación de Perú formal reducido y de Perú informal mayoritario, ¿no? Algunos dicen 60, 40, 70, 30%, ¿no? Pero si tuviéramos que enumerar cuáles son las trabas, los problemas que enfrenta una estrategia exportadora, obviamente no son los TLCs, porque en eso el Perú está a todo vapor, ¿no es cierto? ¿Qué factores tendríamos que enumerar, Álvaro, para que un poco los políticos, la sociedad entienda lo que tenemos que enfrentar para ser una gran potencia exportadora? El primero, y se dijo desde los años 2000, desde esa década, cuando debatíamos en todo el país estos proyectos, es la conectividad del Perú. El objetivo de cualquier país, ¿no? Que tiene como política de Estado recibir, traer divisas comerciando sus productos, es poder llevar productos de cualquier punto de su territorio a cualquier punto del mundo.
Entonces, dependiendo de cuán listos estemos a lograr ese objetivo, llevar un producto de cualquier punto del Perú a cualquier punto del mundo, somos más competitivos o menos competitivos en términos de comercio. En lo que nosotros insistíamos en aquellos años es que esto no termina con el tratado firmado y con el acceso a la aduana de Estados Unidos, en Shanghai, en Indonesia, en India, a donde fuéramos a llegar, que vamos llegando ya a muchos, ¿no? Sino que hacia adentro tiene que haber un conjunto de reformas. La primera es una inversión gigantesca que todavía nos falta. Yo creo que hoy pasa los 90.000 millones de dólares en infraestructura, Ujú. conectividad Claro, portuaria. digamos, el Perú ha avanzado en puertos, sigue avanzando en puertos porque tiene una política de Estado en puertos, ¿Sí? pero esos puertos no están conectados con carreteros, con trenes, con puentes. Exacto, exacto. Nuestro puerto más grande, que es el Callao, tiene paralizado un proyecto para el antepuerto para manejar los camiones. Ya uno de los concesionarios del Callao, uno de los dos concesionarios grandes del Callao, ha ofrecido un proyecto para tener un antepuerto y que se maneje ya, eliminar el tráfico grande de camiones en el Callao. Y este año se ha paralizado por una discusión realmente, mm, bueno, que no debió darse a ese nivel con Marina de Guerra por la separación de los espacios, etcétera. Es una cosa en la que se debió trabajar desde allí. De repente también por la agitación política ha habido cambios de mandos, de autoridades, en fin, pero esas cosas no pueden demorar. Y la realidad en el Perú es que la agenda de competitividad que era urgente y se anunció en los años 2000, ¿no? Puertos, aeropuertos, terminales, trenes, carreteras, cabotaje, transporte entre puertos a lo largo del litoral. En eso se ha trabajado tímidamente, vamos a decir, ¿no? Claro, y entonces el resultado es islas de eficiencia, de modernidad, como el aeropuerto Jorge Chávez, que no tiene nada que envidiarle a cualquier aeropuerto europeo, pero no tiene un puente que lo conecte. Esa es más o menos la imagen de esta manera de abordar. Ahora, pero hay otro tema muy importante, la burocracia. La burocracia es una cordillera contra las exportaciones y sobre todo contra los pequeños exportadores, ¿no es verdad? Para algunos es el Himalaya, ¿no? Es una cordillera invencible, ¿no? Em, la burocracia, eh, en verdad, se ha puesto peor, vamos a decir, con la regionalización, con la distribución de funciones y de presupuesto a municipalidades y gobiernos regionales desde los años 2000. Yo creo que eso fue un gran error. Por ejemplo, ¿no? Muchos de los proyectos para conectividad de la red vial nacional con redes distritales hacia pueblos o hacia campos que tienen producto muy valioso para sacar del campo y llevar a puerto, simplemente demoran porque en las municipalidades no hay gente con la cual ejecutar un proyecto. Hay muchas municipalidades en el Perú, tenemos más de 2.900, que no tiene un ingeniero civil para formular un proyecto de inversión bajo las reglas básicas que tienen los proyectos de inversión pública. Entonces, tiene que haber una reorganización muy fuerte de la manera en cómo se ejecutan todos esos proyectos, sobre todo los que van a conectar producción, que ya sabemos que existe, con las cadenas de valor y los puertos y aeropuertos, trenes, etcétera. Entonces, nosotros ya tenemos información, como tú dices, de las grandes inversiones, o podemos avisorar más o menos qué cosa va a pasar. Sabemos que en la costa va a haber esto y esto, los trenes, se discute, pero esa red vial distrital, ¿no? Demora por los trámites. Los establecimientos demoran por trámites de municipales, sanitarios, etcétera, ¿no? Los impuestos, no es fácil, por ejemplo, ¿no? La mayoría de agricultores a los que se les habilita y se les compra producción ya certificada para exportación tienen dificultad con la declaración de impuestos, De ¿no? acuerdo. Ahora, bueno, todos estos problemas que enfrenta la exportación, digamos,
lo que determina una realidad, ¿no? Que las empresas más grandes efectivamente tengan mayores posibilidades de exportar porque pueden pagar todos estos sobrecostos, enfrentar todos estos problemas. Y las pequeñas tienen menos posibilidad. Esto ha llevado siempre a sostener a la izquierda, a los enemigos de la inversión, que la exportación solo es para los grandes, no para los pequeños. ¿Qué le responderías a esta argumentación que está muy, digamos, muy, muy metida, por decirlo de alguna manera, en los sentidos comunes de los políticos? Le respondería que es mentira. Vamos a dar una cifra. Desde que empezó el Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos, Ujú. la cantidad de empresas dedicadas a exportación, es decir, que completan formularios de aduana, declaraciones para exportar mercancía de distintos tipos, ha aumentado en más de 8.000 empresas. Más de la mitad de esas 8.000 empresas están constituidas, es decir, formalizadas en provincias que son o departamentos distintos de Lima. Entonces, Mm. no es verdad que sea para grandes empresas. Y además, o sea, de las exportaciones, yo diría que un 80% al menos es MIPE. ¿Ah? Sí, O sea, efectivamente. en número de empresas, ¿no? En número de empresas, confeccionistas, artesanos, joyeros, y ahí algunas veces no es difícil computar la microexportación, por ejemplo, ¿no? El caso de los joyeros de oro y de plata es espectacular en muchas zonas y no se computa, por ejemplo, ¿no? Lo que vende un joyero en Cusco o acá en Lima, ¿no? Un artesano. Eso se computa muchas veces como una venta local, porque lo vende a un turista. Pero en el fondo es una divisa que llega al Y, Perú. y finalmente te pediría un comentario final, estimado Álvaro. Es imposible concebir el desarrollo de un país sin una política exportadora agresiva y total, ¿no? Digamos, bueno, experiencias autárquicas hay muy pocas, pero los países que se han desarrollado con énfasis menos, proteccionismo más, proteccionismo menos, siempre han construido plataformas exportadoras agresivas y peor aún para un país como el Perú, ¿no? Que es de mediano calado frente a las grandes potencias. Un comentario final sobre este tema, estimado. Sí, yo tendría razones para debatir por lo menos la calificación de mediano calado en términos de potencial, ¿no? Ah, Porque bueno, claro, claro. sí creo que tenemos gran calado en términos de potencial exportador en las áreas conocidas, sí, ¿no? Minería, por supuesto, pero es un país minero desde antes de ser país incluso, ¿no? El agro, qué duda cabe, hoy exportamos incluso productos que no existían en el Perú. Donde se está produciendo una innovación tecnológica, tecnobiológica, nos va a poner en algún lugar preeminente en la ciencia y la tecnología. Y si dejáramos de prohibir el mejoramiento genético de variedades vegetales que se hizo durante la administración Humala y se replicó y se prolongó en la administración de Vizcarra, probablemente podríamos desarrollar nosotros mismos variedades y semillas a exportar, ¿no? Ujú, De papa, ujú. por ejemplo, o de otras cosas. Nos hemos prohibido eso, ¿no? Entonces, eh, eh, es clave para el Perú trabajar en minería, en agro, en pesca. Este año hubo un resurgimiento, ya no hay niños, etcétera, de las exportaciones de pota. Eso es muy buena noticia, ¿no? Pero siempre hay los desafíos. La sociedad de pesquería tiene problemas con las declaraciones de áreas naturales protegidas. Ese, ese limbo, el riesgo de poca claridad en las leyes que enfrentan no solo los exportadores, sino todos los inversionistas, los comerciantes, cuando se dan cuenta que, oh, hay algo, resulta que no podía o no es claro. Eso tendríamos que trabajar en aclararlo. Por ejemplo, esa es una tarea del Congreso que viene, que vamos a elegir. Aclaren exactamente a qué se atiene cualquier comerciante peruano de cualquier nivel para abrir su bodega, su planta, su taller donde exporta joyas al extranjero, etcétera. Es decir,
cuando cambiamos y mejoramos las leyes para dar claridad a quien arriesga, a quien invierte, no estamos trabajando para un tamaño de empresa, estamos trabajando para todos. Lo que hubo en el Perú a partir de que se negoció estos tratados es una revolución que ahora estamos cosechando, pero habría podido ser y debe ser más grande. Entonces, De acuerdo. la tarea de hacerlo más grande pasa por completar esa agenda de competitividad que se tiene que hacer con o sin tratados, pero con tratados se aprovechará muchísimo mejor, ¿no? Y cuando hablas de competitividad, también estás hablando de productividad, es resolver los temas de infraestructura, terminar con la burocracia, conectar físicamente todos los territorios, en fin, todo lo que estás señalando, efectivamente. Nosotros estamos en una época difícil de fiscal, todos sabemos, pero también hay que observar que así como en el sector privado nos apretamos los cinturones, nos ajustamos todos, el Estado lo tiene que hacer también. El Ministerio de Economía sacó ya hace un tiempo una nota confirmando que solo por pagar de más en las compras públicas estamos perdiendo unos 5.000 millones de dólares al año, solo por pagar de más. Entonces, eso es uno de los varios puntos que se tiene que arreglar para hacer más eficiente el Estado que da servicios, incluidos los servicios de certificación, apoyo, etcétera, a los exportadores. De acuerdo, de acuerdo. Infinitamente agradecido, estimado Álvaro, experto en comercio exterior. Tenemos que seguir conversando de estos temas, tenemos que seguir estos temas, porque la idea de Perú potencia exportadora en el mundo no es una idea eh, que surge así de la nada, ¿no? Es parte de esta experiencia, de estos logros. Y bueno, el desarrollo no se puede conseguir en un país como el Perú sin una plataforma exportadora muy agresiva. Muchas gracias, Álvaro. Encantado, muchas gracias. Gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, deje su comentario, así este proyecto continúa avanzando. Muchas gracias.